Buenos días, hermanos. Se escucha, ¿verdad? Bueno, qué privilegio es estar aquí adorando al Señor junto a ustedes. Cada domingo es la verdad que el Señor nos regala un tiempo hermoso aquí en Ciudad de Gracia y le damos gracias al Señor lo que Él hace en medio de nosotros antes de empezar el tiempo de adoración. Lo que hace durante y ciertamente lo que hace después también, que es un tiempo de coinonía, de confraternidad, y la verdad es que mi familia ama todo eso. Y le damos gracias al Señor que de todas las personas que podemos compartir esto, el Señor nos ha dado el privilegio y el regalo de compartirlo con ustedes. Que hermanos, quiero llevar su atención, primero, antes de orar, al capítulo 19 del libro de Lucas. Y mientras vamos allá, vamos a pedir al Señor que dirija este tiempo. Padre, eres bueno, Señor, tú no nos fallas. Padre, gracias porque en todo lo que hacemos, Señor, quien nunca falla en su promesa eres tú. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces para nosotros es bueno en gran manera y te trae gloria a ti, Señor. Padre, qué honor es que lo que te trae gloria a ti, Señor, es bueno para nosotros. Padre, yo te pido que tú seas conmigo. Padre, que seas tú quien hable en esta mañana. Padre, que tú sigas tratando conmigo como lo has hecho esta semana a través del mensaje. Padre, y que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, pueda hacer que lo que nosotros escuchamos, Señor, Padre, penetre en nuestro corazón y produzca, Señor, siempre cambios. Padre, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer Lucas 19, del versículo 1 al 10. Este es un pasaje que es muy familiar para muchos y es posible que algunos no conozcan esta historia, pero es muy conocida entre aquellos que han estado un tiempo extenso en la iglesia. Y dice la palabra de Dios: cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo adelante se subió a un árbol de sicómoro y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque, y este es uno de los versículos más importantes del Evangelio, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios por su palabra. Es interesante esta historia porque quienes más conocen esta historia normalmente son los niños en la escuela dominical, porque esta descripción, este relato, tiene algunos aspectos que se dan muy fácil para un niño entender. Hay aspectos también, tú sabes, de la estatura de Zaqueo, que se subió a un árbol para poder ver a Jesús y es fácil de dramatizarlo. Pero la historia de Zaqueo es mucho más de lo que nosotros sabemos, que normalmente nos cuentan en simple historia o videos o muñequitos que hemos visto. Cuanto yo más leo este texto, más habla mi corazón.
Han habido momentos de mi vida en los que yo mismo me he preguntado si realmente yo soy digno de ser salvado. Han habido momentos en que mi corazón ha estado distante de Dios. Y han habido momentos en que Satanás me acusa de mi pecado. Pero estos versículos nos recuerdan el poderoso poder de nuestro Dios, de que Dios vino a buscar lo que se había perdido. No solamente buscarlo, sino redimirlos, salvarlos. Y es común que cada uno de nosotros, de cuando en vez hagamos esta pregunta, si nosotros somos suficientemente dignos. Y la verdad es que no. Pero Dios a través de Cristo nos ha hecho dignos. Y ahí sí, cuando tú te revistes de Cristo, a luz de la palabra, entonces sí somos dignos, porque somos hechos hijos de Dios. Y tratar de compensar por una falta no nos lleva a nada. Sobre todo nosotros debemos preguntarnos hoy día si estamos listos para morir. Pero la verdad es que este pasaje nos apunta a una gran verdad, y es la siguiente. Dado que Dios vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, tú debes responder al llamado de salvación de Cristo. Cada uno de nosotros va a llegar en un momento en que tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué va a pasar después que yo muera? ¿Estoy yo listo? ¿Estoy dispuesto yo a apostar a lo que la sociedad me dice, por lo que yo entiendo que debo ganarme el cielo? ¿Acaso debo yo apostar en mi buena conducta, la cual si nosotros somos honestos con nosotros mismos, de acuerdo a un estándar, sí somos buenos, pero la verdad es que somos fallidos? Y en la Biblia, en el cielo, quien está es Dios, la perfección y la gloria. Y no creo que es compatible con eso. Así que teniendo eso en mente, vamos a pasar al primer punto. Y viendo la historia de Zaqueo, nosotros vemos que las dificultades no deben detenerte en buscar a Jesús. En el versículo 3 dice: trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Y en el versículo 7 nos dice: al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y nosotros vemos que aquí Zaqueo definitivamente enfrentaba dificultades. La mayoría, yo diría, que es por su propia culpa, porque vamos a ver un poco de quién era Zaqueo y qué era lo que él hacía y por qué la persona lo despreciaban tanto y murmuraban. Y es que Zaqueo definitivamente tenía dificultades que pudieron haber impedido que se acercara a Jesús. Sin embargo, su curiosidad y necesidad fueron mayores que las cosas que tenía en su contra. Es decir, Zaqueo decía: yo tengo que conocer a Jesús. Jesús está en un lugar donde está una multitud de gente que me desprecia, pero aún así no lo detuvo a él de hacer camino y llegar a Jesús. El versículo 2 nos dice que él ocupaba el cargo de jefe entre los publicanos y era bastante adinerado. Hace el énfasis la Biblia, que era rico. Y sin duda enfrentaba el desprecio y el odio de la gente de Jericó y sus alrededores. ¿Por qué? Porque él era un empleado del gobierno romano, la oposición. Estaba asociado con la recaudación de impuestos, que era conocida por cobrar de más a la población. Ahora, yo sé que el tema de los impuestos en un país como el nuestro siempre es un tema a debatir. Nosotros entendemos que los impuestos es una institución puesta por Dios y debemos honrarla. Lo que se hacía difícil en este contexto era que, por ejemplo, si el Imperio Romano decía que el impuesto iba a ser un 5%, los recaudadores de impuestos tenían libertad de sumarle cualquier monto que ellos deseaban a ese impuesto. Entonces nosotros vemos aquí que cómo fue que Zaqueo se hizo de dinero a costilla y oprimiendo al pueblo. Y eso para mí es razón válida para ser definitivamente despreciado. Pero aún así, esa situación no lo detuvo. Él tenía una determinación, debido a que es un hombre pequeño, no podía ver nada más que las multitudes reunidas, y decide trepar un árbol para ver quién es Jesús, del tanto que él había escuchado. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre pequeño a humillarse
como un niño pequeño para trepar un árbol y poder ver encima de las multitudes qué fue lo que le interesó tanto a este hombre que llamaban Jesús. Nosotros vemos aquí que Zaqueo no solo quería ver a Jesús, él quería ver quién era Jesús. Él sabía probablemente con los testimonios que, si usted lee en el capítulo 18, el Señor Jesucristo sanó al ciego Bartimeo, y nosotros se habían escuchado tanto de los milagros de Jesús, de sus profecías, de todas las cosas que Jesús hacía. Obviamente el pueblo comentaba, y definitivamente, muy probablemente llegó a los oídos de Zaqueo. Zaqueo, siendo un hombre adinerado, con buena posición, quizá no ante el pueblo, pero su casa, se daba cuenta de que siempre hay algo que falta en nuestras vidas. Hay algo que el dinero, la comodidad, relaciones políticas, familiares no puede satisfacer. Y es que nuestras almas son eternas. Y para que nuestra alma se satisfaza, necesita algo compatible que sea eterno también, pero que sea perfecto, y ahí es encontrado en Jesucristo. Y es muy probable que Zaqueo decía: yo debo encontrar en Jesús, de Jesús debe tener lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta. Tal vez a pesar de su poder, su posición, Zaqueo era un hombre miserable, solitario, que sabía que algo faltaba en su vida. Quizá comenzó a pensar en lo que Jesús podría hacer por él. Creo que por eso, definitivamente, él pudo haber subido al árbol ese día. Quería ver por sus propios ojos y seguro estar en contacto con Jesús. Seguramente este hombre que ha hecho tanto por otro, quizás puede hacer algo por mí. Yo poniéndome en los pies de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo escucha sobre Jesús, y Dios siempre está obrando de antemano en cada una de nuestras situaciones a través de su Espíritu. Yo no sé de ustedes, pero yo sé que estoy... Sí, no sé de ustedes, pero si yo sé que estoy abusando de otros y tengo una necesidad, quizá no me atrevería a acercarme a alguien como Jesús, porque quizá no soy digno de recibir su ayuda. Hoy día, si fuera Roberto Martino y yo tengo ese problema con la multitud, yo quizá digo, bueno, yo voy a esperar un momento más apropiado para ver si yo consigo a Jesús en la bajadita, como decimos en dominicano. Y aprovecho y le hago un par de preguntas, o le hablo de mi condición, o puedo ver si puedo hablar con un alto ejecutivo que me pueda abrir un espacio y tener una reunión con Jesús. Pero nosotros vemos que para Zaqueo acercarse a Jesús con esa multitud ahí, él tenía que estar bien desesperado, él tenía que estar bien necesitado, él tenía que estar convencido, quizás, de que Jesús era su solución. Muchas personas que no conocen a Jesús dan la apariencia de que todo está bajo control en sus vidas, pero debajo de esa fachada nosotros descubrimos que están vacíos y que anhelan lo que no poseen. Tienen un hambre espiritual la cual no puede ser saciada por su estilo de vida, pecados o posesiones. Necesitan algo y no saben lo que es. Algunas personas perdidas intentarían cualquier cosa y todo para calmar ese comezón espiritual que tienen. Pero entonces, de repente, ven un día una vida transformada. Quizá escucharon un mensaje en la iglesia, en las redes sociales, o ven un cambio en una persona y le presenta a Jesucristo. El Espíritu de Dios comienza a dirigirlo hacia Él. Sé que así fue como funcionó para mí, en mi caso. Él comenzó a mostrarme que todas las cosas que buscaba no eran las que podían satisfacerme, pero fueron las personas, quizás, en el caso de Zaqueo, como Bartimeo, que probablemente lo conocía. Todos se conocían ahí. Que le daba testimonio, quizás fue la sanación de los leprosos, quizás fue la persona del flujo de sangre. Todo se comentaba de que Jesús hacía milagros. Y definitivamente Zaqueo fue atraído por eso. Quizá hoy día tú estás aquí en la iglesia buscando respuestas para tu vida.
Quizá hoy tú estás aquí buscando, haciéndote la pregunta de qué va a pasar conmigo, con la eternidad. Quizás te estás haciendo preguntas quizás tienes inquietudes por las cuales tú no sabes por qué estás inquieto. Y vienes a la iglesia porque ves un grupo de personas siempre con gozo, siempre alegres, cantando de Jesús. Hermano, la vida no siempre es alegre, pero en Jesús sí podemos siempre estar alegres. Entonces, es la esencia de la convicción. El Espíritu de Dios nos confronta al pecador con las demandas y reclamos del mismo Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? En Juan capítulo 16, versículo del 7 al 11, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo, gracias a Dios, ha sido juzgado. Juan Calvino dijo algo muy interesante. Él dice que la curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Y siempre hay dificultades en el camino para aquellos que quieren encontrar a Jesús. Zaqueo estaba en un árbol para poder ver a Jesús, pero la verdad es que él estaba en el árbol para que Jesús pudiera verlo a él. Señores, no hay nada de coincidencia con el Señor. Cuando tú crees que tú estás haciendo una jugada por avance del Evangelio, como dicen, Dios ya está preparando el camino, ya ha preparado el camino. Y así como Zaqueo tenía la intención de subirse al árbol para ver a Jesús, viendo la historia, ya viendo el final de la historia, conociendo la palabra, era Dios que preparó ese árbol para que Zaqueo subiera, para que Jesús lo mirara y le dijera que se baje de ahí, que hoy debo comer contigo. Warren Wiersbe dice, todos somos demasiado pequeños para entrar en el cielo. La tragedia es que muchos pecadores perdidos piensan que son grandes o suficientes. Se miden por los estándares del hombre, dinero, posición, autoridad, popularidad, cosas que son abominación a los ojos del Señor. Creen que tienen todo tienen todo cuando la realidad no tienen nada. Zaqueo confió en Jesucristo y se convirtió en un verdadero hijo de Abraham, lo que significa, por supuesto, un hijo de la fe. Eso es lo más grande que puede ser, un hijo de la fe. Hermanos, debemos ir a donde Jesús. Un columnista de un periódico escribió en el periódico de San Francisco, allá en Estados Unidos. No, es válido, es válido. Dice, cada mañana en África una gacela se despierta, sabe que debe correr más rápido que el león, más rápido, valga la redundancia, o será cazada. Cada mañana un león se despierta, sabe que debe superar a la gacela más lenta o morirá de hambre. No importa si eres un león o una gacela, cuando sale el sol es mejor que tú estés corriendo. Spurgeon dijo de manera similar, si no estás buscando al Señor, Satanás te está buscando a ti. Si no estás buscando al Señor, el juicio está a la puerta. Y en la búsqueda de la vida cristiana no es suficiente simplemente despertarte y visitar a la iglesia. Estás llamado a correr hacia Jesús. Y Zaqueo fue un hombre que corrió para ver quién era Jesús. Zaqueo no permitió que nada, ni la multitud, ni la condición se interpusiera entre él y su deseo de ver al Señor. ¿Y tú? ¿Te importa lo suficiente el estado de tu alma como para pagar el precio necesario para estar en paz con Dios? Y cuando hablamos del precio necesario, no estamos hablando de nada, o sea, no hay nada que tú puedas pagar. Lo que nos estamos refiriendo aquí es de tu decisión de entregarte a Cristo.
¿Estás listo para alejarte de la multitud, para ver a Jesús? ¿Estás listo para correr hacia Él? ¿Qué te está impidiendo a ti acercarte a Jesús? Y yo no estoy hablando por una persona necesariamente, no solamente que no conoce a Cristo, que no ha tomado su decisión de vida, de entregarle su vida a Cristo. Estamos hablando también de personas que sí ya han entregado su vida a Cristo, que todavía estamos agarrando cosas que adoramos, que todavía estamos acariciando ciertos pecados que nos impiden a nosotros de ver a Jesús, de disfrutar de la plenitud de Jesús. Cuando nosotros lo vemos a luz de la eternidad, son cosas muy sencillas y vanas, pero cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista humano, son cosas difíciles porque somos criaturas de hábitos. Y nosotros naturalmente nos inclinamos a las cosas pecaminosas. Pero te animo a que veamos las cosas desde el foco eterno y no del foco de los ojos de nosotros. Entonces, número 2, el llamado de Dios es el llamado más importante de todos y no debes dilatar en responder. En el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, oigan bien, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Este llamado fue personal. Cuando él dice, miró hacia arriba, lo mencionó por su nombre. Y déjeme decirle, si usted lee los evangelios, cuando Jesús menciona a alguien por su nombre, algo muy grande va a pasar. Y esto no es la excepción aquí. Ciertamente, Zaqueo experimentó un cambio enorme. Cuando Jesús habló y llamó a Zaqueo, significa que el nombre de Zaqueo, presten atención, significa puro, la cual sabemos que él no estaba viviendo al estándar de lo que significa su nombre. Yo después me puse de curioso, una nota aparte, a recordar el significado del nombre de los hijos que yo tengo, de Elena y Lucas. Y naturalmente me incliné por buscar el significado de Lucas. No sé por qué, pero y yo veo que el nombre era como radiante. Y yo digo, wow, ciertamente Lucas, el que conoce a Lucas sabe que él sí vive al estándar de su nombre. Amén. Así que, nota aparte, oren por sus padres. Pero bueno, el caso es que Zaqueo significa puro, la cual él no vivía de acuerdo a lo que significaba su nombre. Y seguro, muchas personas tenían apodos desagradables. Yo creo que si Zaqueo viviera hoy día, yo creo que los memes estuvieran corriendo a dos por chele, como decimos por aquí, ¿verdad? Burlándose de ese tipo de autoridad que son vagamundos, que son abusadores, opresores, que se hacen ricos a costilla del sudor de uno. Y eso no está bien. Yo estoy seguro que Zaqueo pudo haber pensado que subiría al árbol, vería pasar a Jesús y luego bajaría y se fuera para su casa. Pero definitivamente nunca esperó que el Señor se detuviera en medio de esa multitud a mirar arriba y decirle, Zaqueo, date prisa y baja. El mismo que había sido más ofendido, la cual es Jesús, fue el que le habló con amor y compasión. ¿No crees que el viejo Zaqueo casi se cae del árbol cuando escuchó a Jesús llamarlo por su nombre? Imagínese el impacto que llevó esto en su vida. Bueno, lo bueno es que el árbol de sicómoro no es un árbol muy grande y se destaca por tener un tronco muy amplio, muy ancho, que quizás sí un hombre con una estatura tan baja como dice la Biblia de Zaqueo pudo haber subido. Pero la impresión que él se llevó, y todo esto nos muestra que el Señor comenzó a buscar a Zaqueo antes de que él ni siquiera empezara a buscar de Jesús. Cuando el Señor llama a una persona perdida a venir a Él, no se hace llamados generales. Cuando Él llama, es un llamado personal. Cuando Él comenzó a llamarme, yo descubrí que Él conocía mi nombre. También descubrí que sabía todo lo que yo había hecho en mi vida y ciertamente todo lo que yo iba a hacer. Y aún así, por gracia, Él me salvó.
Es el milagro grande. A veces yo digo, el milagro de la salvación es obviamente enorme, lo mejor que le puede pasar a una persona. Pero una vez ya yo estoy peregrinando en los caminos del Señor y fallo y peco, me alejo de Dios, me enojo con Dios, todo eso. Y aún así, Él persevera, guarda mi salvación, mi vida espiritual, me ama, tiene paciencia conmigo, intercede por mí. Eso es un amor definitivamente sin condición. Cuando Él comenzó a llamarme, yo descubrí todas estas cosas. Alguien que había ofendido tanto a Dios, me amaba con un amor eterno, indescriptible. Cuando Él me llamó, fue un llamado muy personal. Si estás salvo, también puedo dar testimonio de ese hecho. Fue un llamado personal, pero también fue un llamado claro. Date prisa y baja. El Señor le dijo a Zaqueo exactamente lo que debía hacer. No habría debate, no habría necesidad de dudar. Fue claro y directo. Cuando el Señor llama a un pecador perdido a sí mismo para la salvación, no deja ninguna duda sobre lo que Él espera que hagan. Las personas que no saben cómo orar cuando se presentan al Señor, puede que no sepan, pero saben que lo necesitan. Saben que están cargados bajo un peso de pecado, saben que han ofendido a un Dios santo, saben que Jesús es su única esperanza y saben que Él es la clave para resolver ese pecado. Saben que Él tiene un plan y nosotros para llegar a los pies de Cristo simplemente tenemos que admitir que somos pecadores, que así como yo dije anteriormente, que Warren Wiersbe dijo que nosotros a veces no creemos lo suficientemente grandes para nosotros tener acceso al cielo, y la verdad es que no. Pero tú admites que tú eres un pecador y que tu pecado no es compatible con la eternidad. Tú crees en el Señor Jesucristo, que Él es la única persona, el único nombre dado a los hombres por la cual nosotros podemos ser salvos. Entonces, si tú has hecho esas cosas, te puedes considerar una persona salva. Hermano, nosotros le enseñamos a mi hija Elena, se lo vamos a enseñar a Lucas también, para que no me acaben. Pero Elena sabe un versículo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, se lo pueden preguntar. Pero Patricia y yo queríamos asegurarnos de que ella sepa que en ningún otro nombre, ninguna otra forma se puede llegar al cielo, al menos que sea por la persona de Jesucristo. Entonces fue un llamado prometedor. Las palabras de Jesús prometieron mucho más que un encuentro casual bajo un árbol. Jesús dijo, debo quedarme en tu casa. Zaqueo, ninguno de tus vecinos vendrá contigo. Nadie en esta ciudad quiere algo que ver contigo, pero quiero que sepas que yo, el Señor de gloria, voy a tu casa. ¿Qué promesa? Cuando el Señor viene a donde nosotros. Él fue a casa conmigo y nunca se ha ido. También descubrí que Él no iba a dejar nada en mi casa como lo encontró. Iba a cambiar todo para complacerlo a Él. Muchos de nosotros podemos testificar que eso es verdad. Una vida no puede seguir igual cuando Jesús se muda adentro, por así decirlo. La Biblia nos dice, 2 Corintios 5:17, que somos nueva criatura. Eso es nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. O sea que no permanece igual, no permanece igual. No dilates lo que tú sabes que es sano para tu alma. No le des larga, es sano para ti. Es sano para ti el Señor Jesucristo. No hay por qué dilatar, no hay por qué filosofar o a ver si yo tengo suficiente tiempo. Déjeme decir algo del tiempo. Cuando yo veo el tiempo y en la palabra de Dios, yo veo que nunca está a favor mío. El Señor nos dice a nosotros que aprendamos a contar nuestros días para aprovecharlo. El Señor nos dice en Santiago 4:14, para aquellos que creemos que llegar a los 100 años es una vida larga, puede ser larga comparado ¿con qué? A la luz de la eternidad, el Señor dice en Santiago 4:14, Él dice, pero ¿qué es tu vida? Es como oye, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios la vida de nosotros? Supongamos, vamos a poner una de 100 años. Perdón.
Él dice, es como un vapor que aparece por un tiempo y luego ¿qué pasa? Desvanece. Así de rápida es la vida. Y nosotros pensando en que vamos a dilatar las cosas, nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestra vida mañana. Así que no dilates lo que tú sabes que es sano para tu alma. Y nosotros también podemos ver en el versículo 6 al 10, punto número 3, es que el poder transformador de Jesús se hace evidente en tu vida, tanto interno como externamente. Hermano, cuando Dios te transforma, hay algo que ocurre adentro, pero eso que ocurre adentro se proyecta hacia afuera. Señores, todo el mundo está hablando de la película de la Barbie, de Misión Imposible. Depende a quién tú le preguntes, pero la gente no puede, con una emoción de que hay que verle, y hacen esto y hacen lo otro. Emocionan, ¿por qué? Porque ellos cuando vieron esa película sintieron un gozo y quisieron compartirlo. Hermanos, no hay nada mejor que compartir el Evangelio de Cristo. Yo sé que no puede dar vergüenza de lo que piensa el otro. Hermano, ármese de valor, porque esta vida es corta. Va a aparecer por un tiempo y luego se desvanece. Esas críticas, esos temores a la luz de la eternidad no van a valer nada. A veces uno dice, bueno, yo voy a aguantar y voy a darle para allá, sin importarme lo que pase. Y yo pienso a veces en peloteros, en personas del baloncesto que son celebridades, que son muy amadas, pero también son muy repudiadas por diferentes razones. Y ellos van a su juego, siempre fiel, dando su 100%, hermano. Y nosotros, aquí, el poder transformador de Cristo que se hace evidente, debe ser evidente también hacia afuera. Antes de que pueda poner los pies de nuevo en el suelo, Zaqueo ya era un hombre nuevo. Versículo 6, él atendió el llamado. Zaqueo hizo exactamente lo que Dios dijo. Él se apresuró y bajó del árbol. Y la Escritura también dice que lo recibió. La palabra recibió es una palabra importante, porque en el original significa recibir como invitado, recibir como en lo profundo, algo acoger. Y la idea aquí es que Zaqueo recibió a Jesús como su invitado, pero al mismo tiempo también lo estaba recibiendo en su corazón. Había escuchado las afirmaciones, había sentido el llamado y ahora hace el gran compromiso. Y esto es lo que significa la salvación. Las personas perdidas escuchan las afirmaciones del Evangelio, sienten el llamado del Espíritu Santo y reciben a Jesús por medio de la fe. Y muchos pasan por los pasos 1 y 2, pero nunca llegan al tercero. De confesar y aceptar. La Biblia es clara que la fe es el único componente que nos llevará a una relación salvadora con Dios. Él demostró un cambio. Yo quiero aquí leer este versículo 8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Si ustedes notan, no pasó mucho tiempo de cuando Zaqueo bajó del árbol, cuando Jesús le dijo, voy para tu casa. Él dice en el versículo 8, pero Zaqueo puesto en pie, y cuando dice puesto en pie, es probable que la multitud estaba murmurando, y yo quiero pensar de que como Zaqueo era una persona del ámbito político, él no se dirigió al público para decirle, señores, yo le voy a devolver, yo voy a hacer la cosa bien. Él no hizo eso. ¿Tú sabes a quién él se lo dijo? Él se lo dijo a Jesús. Él dijo, Jesús, yo voy a devolverlo. Porque el compromiso que tenía Zaqueo no era con lo que iba a decir el pueblo, sino era con lo que decía, con lo que él quería, que él quería la aceptación del Señor Jesucristo. Y cuando digo aceptación, no es para la salvación, sino era que la opinión que importaba y la vida que importaba para él ya a partir de ese momento era Cristo. Y cuando nosotros hacemos compromisos con Cristo, con quien sea, ¿verdad? Por amor al Evangelio, que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Todo lo que está haciendo aquí es renunciar públicamente a su vida vieja, de pecado, mentira, engaño, extorsión, y está abrazando la vida de la fe y santidad.
Zaqueo simplemente muestra el tipo de cambio que Jesús hace en todo aquellos que son salvos por su gracia. Él lo recibió, el recibimiento fue una confirmación. Sabía que era diferente, pero fue confirmado por las palabras del Salvador. Jesús dijo a Zaqueo y a todos los que estaban escuchando que este hombre era un hombre salvo, que era un hombre nuevo en el Señor. La salvación siempre trae consigo la seguridad de que es real. Amén. Hay un testimonio interno, ¿verdad? Un testimonio interno y un testimonio externo. Tiene un testimonio interno del Espíritu respalda, que el Espíritu respalda tu fe. Tiene un testimonio externo que otros pueden ver a Cristo en ti. Una pregunta que te podría estar haciendo es, ¿puede una persona cambiar tan rápidamente como lo hizo Zaqueo? La respuesta es sí, porque lo vemos ahí. Hermanos, cuando yo tenía la boca sucia, ¿verdad? Cuando el Señor me rescató, yo era un adolescente de 16 años. Y antes se podía andar en la calle, no como ahora. Y yo tenía una boca bien sucia, ¿verdad? Fuera de mi casa, porque en mi casa no se permitía. Y yo recuerdo que inmediatamente el Señor me salvó, Él quitó eso. Y en los momentos que se me salía una palabra, yo sentía una convicción fuerte. Y yo sabía que el Señor estaba conmigo. Yo le rogué al Señor que me permita estar rodeado de personas cristianas para yo crecer. Y en ese momento el Señor proveyó de amistades como la del pastor Manuel, pastor Carlos, Alejandro, que fueron de los responsables de decirme que el Señor viene como ladrón en la noche. Y hay tantas memorias. Yo le pido al Señor, y el Señor no solamente cambió mi interior, pero mi alrededor lo cambió también, para yo poder crecer. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. D.L. Moody, del predicador que mencionaba tu hermano Joel, en un discurso dijo: Zaqueo confesó su pecado, que había sido deshonesto. Además demostró que conocía los requisitos de la ley de Moisés. Si un hombre tomaba algo que no le pertenecía, no solo debía devolverlo, sino multiplicarlo por 4 en muchos de los casos. Creo que los hombres hoy día deberían ser tan honestos como los hombres que estaban bajo la ley de Moisés en aquel entonces. Dice Moody: estoy tan cansado y harto de su mero sentimentalismo que no endereza la vida de un hombre. Podemos cantar nuestros himnos y salmos y ofrecer oraciones, pero serán una abominación para Dios a menos que estemos dispuestos a ser completamente sinceros en nuestra vida diaria. Nada le dará al cristianismo un empuje tan fuerte en el mundo como hacer que el pueblo creyente de Dios comience a actuar de esta manera. Zaqueo probablemente tuvo más influencia en Jericó después de hacer la restitución de cualquier otro hombre en ella. Zaqueo era conocido por ser una persona abusadora, y después, es muy probable, fue conocido por ser una persona que caminó con Jesús. Señores, yo creo en un médico cuando pongo mi caso en manos de ese médico y confío de que él me va a curar. Yo creo en un abogado cuando dejo mi caso en sus manos y confío en que abogue por mí. Yo creo en los bancos cuando pongo mi dinero, o el dinero, lo que tengo, en sus manos y le permito guardarlo en mi nombre. Yo creo en mi Salvador cuando lo tomo como mi Salvador, cuando pongo mi caso desamparado en sus manos y confío en Él para hacer lo que yo no puedo hacer por mí mismo, salvarme de mi pecado. ¿Lo has hecho tú? Y de la misma forma también, hay una palabra clave que es la restitución. Zaqueo no se encontró con Jesús y dijo: nueva vida, borrón y cuenta nueva. No. Probablemente, muy seguro que Zaqueo tenía un libro, porque él tenía que cobrar. Y él tenía ese librito ahí. Y ese librito él iba persona por persona, haciendo las cosas correctas. Y nosotros debemos restituir relaciones. Yo quiero cerrar con esta ilustración.
Dice, no hay nada que quite tanto gozo a la vida como el pecado no confesado en la conciencia. Dice la ilustración, una vez oí al difunto Dr. Marsh contar en una ocasión que estaba predicando sobre este tema, insistiendo a sus oyentes sobre la importancia de la confesión de los pecados y siempre que fuera posible de la restitución del mal hecho a los demás. Al final, un joven miembro de la iglesia se le acercó con un semblante preocupado, convicción. Dice, pastor, me ha puesto en aprieto, he hecho daño a otra persona y me da vergüenza confesarlo e intentar arreglarlo. Verá, soy constructor de barcos y el hombre para el que trabajo es un inconverso. Le he hablado a menudo de su necesidad de Cristo y le he instado a que venga a oírle a predicar. O sea, lo he invitado a la iglesia. Pero él se burla y lo ridiculiza todo. Y ahora he sido culpable de algo que si lo reconozco, arruinará mi testimonio para siempre con él. Luego continuó diciendo que hace algún tiempo el joven, ¿verdad?, empezó a construir un barco en su propio patio. En esta obra se utilizan clavos de cobre porque no se oxidan en el agua. Estos clavos son bastante caros y el joven había estado llevando a casa cantidades de ellos del taller de su jefe para usarlo en su propio barco. Sabía que estaba robando, pero trató de tranquilizar su conciencia diciendo que el patrón tenía tanto dinero que nunca lo echaría de menos. Y además, no le pagaban todo lo que creía merecer. Ahí estamos justificando el pecado, diciendo, a ese hombre le sobran los clavos y a él no me paga bien, así que compenso de esa forma. Pero este sermón le había hecho ver que no era más que un vulgar ladrón para cuyas acciones deshonestas no había excusa. Pero llegó un punto en que dijo, no puedo ir a mi jefe y contarle lo que he hecho y ofrecerle la paga por lo que he usado y devolverle el resto. Si lo hago, pensaría que soy un hipócrita. Y sin embargo, esos clavos de cobre se clavan en mi conciencia y sé que nunca tendré paz hasta que arregle este asunto. Dice la historia que duró semanas hasta que una noche vino a ver al doctor Marsh y le exclamó al pastor, ya he arreglado lo de los clavos de cobre y mi conciencia por fin aliviada. ¿Qué pasó?, le pregunta, cuando le confesó a su patrón lo que había hecho. Dice, me miró raro y luego exclamó, Jorge, siempre pensé que no eras más que un hipócrita, pero ahora empiezo a sentir que hay algo en este cristianismo después de todo. Cualquier religión que haga que un obrero deshonesto vuelva y confiese que ha estado robando clavos de cobre y se ofrezca a pagar por ellos, debe merecer la pena creerla y seguirla. Hermanos, en esta historia que nos relata la palabra de Zaqueo, no solamente se habla de una persona en su necesidad de Cristo para salvación, pero nosotros también vemos que esa persona que es una nueva criatura en Cristo comenzó a arreglar lo que él había dañado. Como decimos, no fue borrón y cuenta nueva, fue ahora que viene el trabajo. Pero en Cristo las cosas son así. Quizá aquí hay relaciones familiares que están afectadas por algún tipo de pecado tuyo. Quizá como el joven aquí, tú le debes algo a alguien, ya sea de dinero, ya sean clavos, ya sean inmuebles, dinero, lo que sea. Y aun si no lo puedes pagar, es bueno que tú vayas, pida perdón y restituya esa relación. Aun cuando el testimonio de Cristo es pisoteado, al final no hay garantía de que a quien tú le confieses eso diga, wow, me robaste, pero ese Dios tuyo es grande. Quizá no tenga esa, quizá esa no sea
tu respuesta, pero delante de los ojos de Dios es lo que nos toca hacer. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que Él se le había perdido. Y yo quisiera, hermanos, que tomemos, mientras los músicos vienen, si podemos inclinar de la manera, si es posible, nuestros rostros. Y mientras los músicos vienen, nosotros poder escudriñar nuestros corazones y pensar en nuestra área de trabajo, en nuestro colegio, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro círculo de amistades, Señor. Pensemos, le pidamos al Señor que si no tenemos nada presente y hay algo que no estamos recordando, que el Señor pueda traerlo a memoria y que nosotros comencemos a dar pasos de fe hacia la obediencia de Dios, por amor a Dios y a la expansión del Evangelio. El mundo tiene que saber que somos humanos persiguiendo la santidad de Dios. Así que tómate unos minutos y pídele al Señor que te ilumine